Bueno, muy buenos días mis estudiantes de nuevo. Comenzamos entonces con la clase 7. Hoy vamos a ver la auditoría de gestión, auditoría de riesgo, qué pena. Auditoría de riesgo. Vamos entonces a tener lo mismo, la actividad en clase, la actividad independiente, para esta semana, que se nos alarga una semana más por la semana de receso. ¿Listo? Entonces comenzamos acá. Auditoría de riesgo. Dice que la auditoría de riesgo se va, o basada en riesgos, probablemente es una de las más importantes y relevantes para las organizaciones. Por agrupar los diferentes elementos de la auditoría interna, hace necesario que, en primer lugar, quien la lleve a cabo sea alguien conocedor de la empresa a auditar. Entonces, como inicialmente habla sobre los riesgos y es anticiparse a ellos, entonces yo como auditor debo ser consciente de qué tipo de empresa es, cómo funciona, o sea, conocerla, digamos, mucho más a detalle, a fondo, con la intención de que pues, pueda, digamos, anticipar todos los posibles riesgos que se pueden llegar a presentar. Dice que de modo que a partir de ella sea capaz de identificar y evaluar los riesgos de una declaración distorsionada a los estados financieros. De pronto en esta clase no vamos a conocer un poquito sobre esas declaraciones, sobre cómo se presenta la información partiendo de los estados financieros y cómo todas esas aseveraciones que están allí contenidas se tienen que verificar. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya digamos que en un segundo curso de auditoría. Esta por lo menos que es teoría lo vamos a ver desde ese punto de vista. Ya cuando lleguen a ver auditoría como tal, creo que son como dos auditorías las que tiene el Pensum, pues vamos a aprender un poquito más a detalle sobre todas esas técnicas de auditoría que se utilizan. ¿Listo? Entonces, pregunta por acá, ¿qué riesgos enfrenta una organización? Entonces, comencemos aquí con la asistencia. ¿Listo? Comencemos de aquí para abajo. Julianita, cuéntame, ¿tú qué crees qué riesgos se presentan en una empresa, en una organización? Por ejemplo, en la empresa en que tú trabajas, ¿qué tipo de riesgos tú has podido identificar a lo largo del tiempo que llevas trabajando allá? Los riesgos en la empresa, profe, pues Sí, como pues en el servicio, como sí, sí, pruebas bien. O y sea, pues ¿qué, profe? sí, sí, tranquila, te escucho, tranquila. Pues como no sé, en el servicio y en los bienes, pues es como que lo único, profe. Sí, tienes toda la razón, pero te falta solamente uno que es propiamente las personas que trabajan allí, ¿cierto? Entonces miremos que el primer riesgo que nos encontramos, lo pinto en rojo mejor, como lo decía usted, desarrollo de sus productos y servicios. O sea, la prestación de servicios es muy importante y tenemos que evidenciar qué riesgos existen en la prestación de servicios, ¿cierto? Recordemos que los riesgos son toda esa situación, digamos, que no queremos pues pasar, ¿cierto? Es una situación, digamos, que no siempre es caótica o catastrófica, pero también pueden ser situaciones que deberíamos de evitar. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo que trabajas en el CDA, ¿es que se llama? No, me olvidé siempre cómo se llama. CRC, profe, Eso, eres el Centro de Reconocimiento al de Automotor. conductores. No, Eso. de conductores. ¿A conductores? Sí, profe. ¿De qué es automotor? Sí, eso, a los conductores. Entonces, ustedes prestan un servicio, ¿cierto? Donde lo que hacen es verificar que las personas que están, pues, digamos, manejando, conduciendo, pues cumplan con todos los requisitos, ¿cierto? Yo no sé Ujú. si les conté a ustedes, pero cuando yo fui a renovar mi licencia, no, cuando fui a sacar mi licencia del carro, cuando yo tenía 16 años saqué mi licencia para manejar moto, ¿cierto? Entonces yo andé con esa licencia de moto hasta que saqué pues la licencia de carro. Pero entonces cuando fui a sacar la licencia del carro, me decían que yo en el sistema figuraba con 90 y pico años. Entonces la niña me decía que no me podía renovar mi licencia. Y yo pues obviamente no tengo 90 y pico años. Y es que muy probablemente cuando yo saqué esa licencia por allá hace mucho tiempo, probablemente en ese tiempo pues se inventaron cualquier fecha de nacimiento, creo yo, qué sé yo. Entonces, por eso yo en el RUN figuraba que tenía 90 y pico años. Yo dije, pero eso es imposible, porque pues o tengo una crema para las arrugas muy buenas, o, o obviamente hay un error ahí y tienen que corregirlo. Y tuvieron que corregirlo para poder sacar mi licencia pues de conducción como tal. Entonces, la empresa donde trabaja Julianita lo que hace es verificar las condiciones que tienen las personas que sean aptas pues, para manejar, porque todos son posibles riesgos. Obviamente, si usted tiene una cierta edad o tiene limitaciones visuales o auditivas, eso va a impedir que las personas puedan manejar
digamos, adecuadamente. Y aún así, pues nos encontramos con mucha gente irresponsable que sabiendo que tiene que utilizar gafas, no utiliza gafas, o sabiendo que tiene problemas auditivos, van con el carro con todo volumen, entonces nunca escuchan que les pitan o nunca escuchan que se tragó un pare, qué sé yo. Bueno, tantos riesgos que pueden existir, ¿cierto? Por no tener claras las condiciones o que no ven bien. Hay gente que necesita gafas sí o sí y no las ponen que porque les cansa, porque les molesta, qué sé yo, y eso pues obviamente puede llegar a incurrir en accidentes y todas esas cosas. En todo caso, allá puede existir un riesgo y es de no prestar adecuadamente el servicio y por ende dar un mal resultado y por ende pues incluso ser responsables. En el caso de los CDA, los que hacen esa revisión para los vehículos, a ellos les pusieron la responsabilidad de que si llegan y pasan un vehículo que supuestamente no cumplía, pero ellos en su certificado ponen que sí cumple, ese vehículo se accidenta o ese vehículo pues sufre un accidente por falla de eso que debió haber sido identificado, el CDA también es responsable ante la situación. Y por eso es que un CDA responsable no va a pasar cualquier carro, ¿cierto? Y ellos toman evidencias para demostrar que realmente el carro que llegó, ese fue el que se auditó, el que se revisó. Hoy en día incluso tienen que ser hasta grabados, todo el producto tiene que ser grabado y esa información va directo al Ministerio de Transporte, ya queda evidencia que efectivamente el carro llegó en las condiciones en las que llegó y que pasó o no pasó la prueba. Y hay unos ingenieros que certifican ese tipo de, digamos, de procedimientos. Entonces, al punto que llegamos es que hay tantos controles porque existe un riesgo latente de que prestemos mal el servicio, que era lo que pasaba antes. Incluso antes en los CDAs, ellos decían, "Ah, vea, usted tiene las llantas ya muy gastadas, pero entonces aquí le alquilamos las llantas para que pase la revisión". Entonces, ellos mismos se prestaban para eso, ¿cierto? O literalmente, ni le hacían la revisión. O sea, decían, sí, hágale que yo le doy el certificado que está bien, cuando nunca hicieron la revisión. Entonces, todo eso tuvo que el gobierno controlarlo porque habían riesgos muy graves frente a la prestación de servicio. Ahora, si vendiéramos un producto, por ejemplo, como los que vende Valentina, entonces ella tiene que contar con un registro en VIMA, porque el registro en VIMA es el que le garantiza que ese producto no va a afectar la salud o la integridad de las personas que lo utilizan, ¿cierto? Entonces, ese registro en VIMA garantiza a los consumidores que ese producto cumple con todos los requisitos. Entonces, miren que son riesgos constantes en los que nos enfrentamos, ya seamos que vendamos un producto o prestemos un servicio. Sobre todo cuando hay prestaciones de servicios, ahí digamos que los riesgos pueden ser mayores, porque al fin y al cabo, pues yo digo lo siguiente, si yo compro un producto, no sé, una comida, vamos a suponer que vamos a ir a un restaurante y no me gustó, me pareció como maluquita, no me pareció pues como tan buena calidad, qué sé yo, pues sencillamente no vuelvo por allá. Y de pronto salí con mis amigos, ven, no compren allá que la comida valió muy maluca. Y digamos que eso ayuda mucho a controlar el producto, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de los servicios, a veces uno necesita sí o sí ir al médico, ir al hospital, ir, por ejemplo, a una clínica y que lo atiendan mal uno, a pesar de que se queje, pues, ¿cierto? No hay más. Por ejemplo, hoy en día con la guerra que hay de telefonías móviles, pues ahorita que se llega un nuevo operador que supuestamente va a bajar los costos, eso va a tener que obligar a los otros operadores a también bajar los costos porque si no, entonces la gente se va a comenzar a pasar a otras plataformas y van a perder clientes, porque pues ellos, a pesar de que digan que lo más importante es el cliente, el servicio al cliente y que la gente se sienta cómoda, a gusto, pues la gente se sigue quejando, se sigue quejando. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen un mal servicio, cosas por el estilo. Entonces, digamos que el desarrollo de los productos y servicios, allí hay un riesgo latente, bastante, ¿cierto? Digamos que la empresa todo el día está en función de evitar ese tipo de riesgos que se lleguen a presentar. También Julianita hablaba sobre las amenazas a los bienes. Claro, por ejemplo, tenemos dineros, recursos, activos, digamos, valiosos en la empresa y entonces existe el riesgo de que se pierdan, que cojan paticas y se vayan, ¿cierto? Entonces, ese es un riesgo constantemente y pues si bien las empresas tienen como medidas o toman, digamos, acciones digamos, para salvaguardar esos bienes, por ejemplo, la caja la tienen, pues, digamos, en un lugar restringido, nadie puede entrar, la caja, por ejemplo, con los recursos está, digamos, en un lugar aparte, tesorería está aparte, donde están, digamos, los dineros guardados en la bóveda o en la caja fuerte también están guardados, ¿cierto? Entonces, o sea, digamos que las empresas se guardan un poquito, digamos, de no dar papaya, por así decirlo. Siempre existe el riesgo de que se pierda el activo, ¿cierto? De que se pierdan, que el activo que estaba ahí ya no esté ahí, ¿cierto? Y termine perdiéndose. Y hoy en día está muy de moda, y digo de moda porque las empresas antes no eran conscientes de ese riesgo y es sobre el bienestar de los empleados. Sistemas como el de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Dan garantía de que el trabajador esté en las condiciones óptimas para poder trabajar.
Eso le permite, digamos, a las empresas estar tranquilos de que cualquier cosa que pase con sus trabajadores van a estar cubiertos, ya sea por una ARL o una EPS que cubra según la enfermedad o situación que acontezca. Obviamente las empresas antes no eran tan conscientes de que hay que ponerse el casco, ponerse la línea de vida, ponerse las botas de, ¿qué? De punta de acero, todo eso, porque eso, si bien de pronto a algunos trabajadores no les guste porque no es para nada cómodo o estético, pues andar con eso así todo, digamos, tan lleno, tan producido, pero es importante para el bienestar como tal de los mismos trabajadores. Entonces las empresas son conscientes de ese riesgo. Y son riesgos porque obviamente si yo soy un empleador y estoy incurriendo en malas prácticas que conlleven a poner o exponer, digamos, alto riesgo a mis trabajadores, pues yo voy a responder por todo eso. Entonces, como quien dice, me toca pagarlo. Entonces, si por mi culpa el trabajador se accidentó, se cayó, se golpeó, o de pronto no di las medidas o los medios necesarios para poder cumplir con esa seguridad mínima, pues entonces obviamente voy a ser responsable y tendría que entonces entrar a pagarlo, ¿cierto? Incluso en las construcciones se estiman, por ejemplo, cuando construyeron el viaducto ahí de Pereira, se estimó la pérdida de vidas humanas construyendo ese viaducto. E incluso cuentan que hubo personas que murieron fundiendo esas columnas y que quedaron ahí enterraditos porque pues técnicamente era imposible sacarlos. O sea, no fue posible, digamos, parar la obra, por así decirlo, para sacarlo. O sea, pues malas prácticas de hace 20 años que existían cuando construyeron ese viaducto, pues incurrieron en esas pérdidas de vidas humanas, ¿cierto? Entonces, ahí incluso ¿cómo se llama? Hay una placa ahí en el viaducto que dice pues, en memoria de esas personas que murieron y que fallecieron haciendo pues ese como tal, ese viaducto. Entonces, así por el estilo, ¿cierto? Cada vez que hay una obra, se calculan los imprevistos, porque obviamente pues por más que uno se cuide, se guarde y esté pendiente pues ahí con el asiso de que no hayan esos accidentes, pues a veces suceden, ¿cierto? A veces suceden y pues lo importante es no evitar que sucedan, sino como tal estar preparados ante una situación que en muchas ocasiones es inevitable que llegue a suceder. ¿Listo? Entonces es claro que los riesgos existen. Y como existen los riesgos, pues entonces tenemos que hacer algo para evitar que esos riesgos, no tanto no que sucedan, ¿cierto? Sino que cuando lleguen a suceder, estemos preparados pues como tal para atender esa situación de riesgo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la mejor forma para afrontar los riesgos? Preguntémosle aquí a Valentina. Valen, ¿tú qué dices? ¿Cuál sería la mejor forma para afrontar los riesgos? Mm, profe, eh, no tengo la palabra. Eh, tener pues claro cuáles son, ¿sí? Y tener, eh, ay, que se me olvidó la palabra. Eh, mira, ¿cómo es que es la palabra? Eh, alertas, pues estar alerta de lo que, estar alerta, prevenidos es la palabra, prevenido. Exactamente, muy bien. Ajá. Entonces, cuando yo soy consciente de los riesgos, estoy, digamos, en una actitud de prevención, ¿cierto? Cuando, cuando no me importan los riesgos y me importa todo, pues obviamente como que me vale, ¿cierto? Entonces dice que la única forma de estar prevenidos es conociendo con exactitud cuáles son esos riesgos o amenazas que se pueden afectar a la organización. Entonces, si yo soy consciente de que existe un riesgo, pues voy a estar prevenido ante ese riesgo. Pero si yo no siquiera soy consciente de que existe ese riesgo o esa situación que puede llegar a afectarme, pues entonces me da lo mismo y sigo pues en la misma, entonces nunca va a estar previniendo, sino que va a estar curando, ¿cierto? Entonces, más o menos como para que se den una idea, los que tienen hijos sabrán que cuando, por ejemplo, se tiene un niño, la mamá siempre está muy prevenida de que el niño se pueda caer, que se pueda golpear, que se pueda coger esto, que se pueda quemar, todo eso. Entonces mantiene como que casi siempre alerta de que el niño, ¿cierto? No le va a pasar nada, ¿cierto? Porque antes de pronto que tuviera un niño o sea, no tenía tantas prevenciones. ¿Cierto? Le parecía pues como normal. Pero pues ya cuando tiene hijos y cuando ya encara que cualquier cosa que le pase al niño pues también le va a doler a la mamá o el papá, pues obviamente sí ya está en una situación mucho más alerta, ¿cierto? De mirar qué puede ser y qué no puede ser. Al punto que le dice a mamá, no haga eso que se cae, ¡pum! Se cae, ¿cierto? No se sube ahí que se cae, ¡pum! Se cae. Que no coja eso que se quema, ¡pum! Se quema. Entonces como que se vuelven como adivinas en el sentido de que están siempre previniendo ese posible hecho que puede llegar a suceder, ¿cierto? Eso que puede llegar a pasar. Hoy en día se está viviendo mucho
que las madres están muy sobreprotectoras, al punto que no permiten que sus hijos experimenten situaciones no tanto de riesgo, pero pues no quieren como que pasen por ningún tipo de afectación. Entonces están como esa sobreprotección y eso pues ya es obviamente malo porque ya el niño no experimenta, no hace nada, está cohibido y bueno, ya eso es tema, digamos, de otra clase. Pero el hecho es que el revisor fiscal o la persona que está a cargo de la auditoría en las empresas, pues es consciente de que deben, o sea, él es el que más debe estar consciente de que existen esos riesgos. Es posible que el dueño de la empresa no lo tenga claro, es posible que los mismos trabajadores no sepan la necesidad, pues, de estar, digamos, cubiertos. Es posible que la persona que maneja la caja sea muy confiada y se vaya y deje la caja registradora ahí abierta o deje, digamos, plata ahí encima del escritorio, ¿cierto? Cosas por el estilo. No sé si ustedes han visto que la gente que trabaja en bancos, cada vez que un cajero se va a levantar del puesto, tiene que cerrar la caja con su llave, guardar todo y se va. Incluso he visto que siempre cogen y bloquean el computador. Entonces, bloquean el computador, cierran caja, guardan todo, ¿cierto? Y se paran y se van a donde tienen que ir. Nunca dejan mal puesto, digamos, su puesto de trabajo. Nunca lo dejan así, pues expuesto. Porque son conscientes de que si se llegan a robar alguna cosa o hacer alguna transacción ahí ilícita, el tiempo que no estuvo, incluso puede haber sido un compañero o alguien externo, pues entonces ellos son responsables. Entonces hay gente que es muy confiada y sencillamente no son conscientes de los riesgos, como que le importa, como que no, no pasa nada, eso no pasa nada. No, y sí pasa porque obviamente los riesgos como tal existen. ¿Listo? Entonces hay que estar como muy, muy atentos a la situación. Muy bien, ahora vamos a ver entonces unas definiciones de los riesgos, ya que estamos hablando aquí un poquito más de la temática. Ayúdeme por favor con la lectura. Comencemos por Karen Lorena, por favor, ayúdeme con la lectura de los riesgos. Definiciones, Sí, profe. por favor. El riesgo, la vulnerabilidad y el peligro. Riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. Sigo, profe. Sí, sí, tranquila, sigue leyendo. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. El riesgo se refiere solo a la teoría posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere solo a la teoría probabilidad de daño Muy- bajo sí, esas circunstancias. Listo, muy bien. Entonces, entonces tenemos tres términos: el riesgo, la vulnerabilidad y el peligro. ¿Listo? Es más, las palabras por sí solo como que nos dan ya a entender qué sucede. Entonces dice que el riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. Entonces, cuando hablamos de riesgo es algo que puede llegar a suceder, ¿cierto? Algo potencial, algo que podría llegar a perjudicarnos. Ese es el riesgo, ¿cierto? Cuanto mayor es la vulnerabilidad, o sea, cuanto más cosas existan a favor del riesgo, pues mayor es el riesgo. ¿Listo? Entonces, por eso decíamos que si yo no sé manejar bicicleta, ay, ven, esos días vi algo muy curioso que no me ha puesto pues como a analizar. Estas empresas que enseñan a manejar, también enseñan a manejar moto. Entonces la moto es una moto blanquita con una banderita que indica que la persona pues está ahí aprendiendo y yo no había visto que ellos salen en moto tanto el instructor como la persona que está aprendiendo con tobilleras, o sea, ¿cómo llaman los codos? Bueno, protección de codos, casco, o sea, eso eran como si fueran a jugar hockey, como si fueran a jugar así, pues un deporte así de extremos, y yo decía, pero ¿por qué tanta? Incluso vi que tenían como puestas camisa manga larga, o sea, porque me imagino que la hora de caerse de pronto puede ser el repelón muy fuerte, entonces si está descubierta la piel, pues obviamente pues más fácil se pueden lacerar. En todo caso vi que tenían todas esas medidas y yo ve tan curioso. O sea, yo pensé que a usted le enseñaban a manejar moto como le enseñaron a uno, monte, y si se cae, pues bueno, ahí le queda el recuerdo de cuando estaba aprendiendo. Pero claro, ellas son unas empresas que son conscientes de que están enseñando a las personas a manejar y yo sería, o sea, sería muy valiente el profesor, el instructor de conducción, pues que se le monta en la moto a una persona que apenas va a aprender a manejar. Entonces, me pareció muy curioso. En todo caso, el hecho es que ellos son conscientes del riesgo que existe. O sea, un riesgo de caída en una persona que apenas está manejando, pues es muy alto. Entonces, ¿qué hacer para que cuando llegue a pasar, porque obviamente no pueden evitar que se caigan? O sea, el perder el equilibrio, el meterse a un hueco, bueno, meter mal el cambio, todo eso puede influir en que usted se caiga de la moto.
Pues entonces, ¿cómo hacer para no estar tan expuestos a ese perjuicio, en este caso la caída? Entonces, todas estas medidas de seguridad, que el casco, que las rodilleras, que las codilleras, todo así como, todo, que la ropa gruesa, la camisa manga larga, todo eso, pues obviamente, y el chaleco reflectivo, también lo vi con chaleco reflectivo. O sea, todo eso hace que en el caso de que llegase a pasar, ¿cierto? Pues no fuéramos tan vulnerables. Entonces, mal haría yo si fuera el instructor de esta persona que apenas va a aprender a manejar moto, si le digo, no, salgamos y ni casco nos pongamos, camisa manga cortica, pantaloneta, no, pues le cuento que en caso de una caída repelada va a ser tremenda, ¿cierto? Tremenda. Entonces dice aquí que cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo. Por cuanto más factible que el perjuicio o daño, mayor es el peligro. ¿Listo? Ahora, el riesgo se refiere solo a la teoría posibilidad de daño. O sea, hablamos de riesgo ante la posibilidad de daño, ¿cierto? O sea, porque existen riesgos que pueden ser moderados o existen riesgos que no me afectan. O sea, sí estoy en riesgo, pero pues no me veo afectado. Entonces dice, bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere solo a la teoría de probabilidad de daño. Entonces, bajo esa circunstancia. Entonces, para hacer un ejemplo claro, ¿ustedes qué creen? En ese momento, como ya a un año que pasa, que ya ha pasado pues de este cuento de la pandemia, ya llevamos un año en pandemia, ¿ustedes creen que existe riesgo de contagio, ¿cierto? ¿O existe efectivamente un peligro? ¿Cierto? De contraer, digamos, el virus. ¿Ustedes qué creen? Preguntémosle aquí a, ¿quién seguía después de Karen? Gloria, ¿tú qué dices, Gloria? ¿Será que estamos en riesgo o estamos en peligro? ¿Tú qué crees? Estamos en riesgo, profe, pero es que igual eso nos debemos cuidar nosotros mismos. Sí, o sea, la vulnerabilidad es salir sin tapabocas, sin lavando las manos. O sea, eso afecta la vulnerabilidad de contraer, digamos, en este caso, esa enfermedad de COVID, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién podría estar en riesgo y quién podría estar en peligro? ¿Tú qué crees? Pues todos estamos en riesgo, Sí. ¿no? Y en peligro son los que por X o por Y deben de salir y no toman las medidas de prevención, ¿no? Porque mire que dice probabilidad de daño, o sea, la probabilidad de que yo me contagie, ¿cierto? De ese virus es mayor, ¿cierto? A la que de pronto no tenga, digamos, esa probabilidad, o sea, que solamente existe una posibilidad. Es que ahí está la diferencia entre, ve, no estoy marcando aquí los colores, las palabras claves. Que cuando hablamos de riesgos hablamos de posibilidad, pero cuando hablamos de peligro hablamos de probabilidad, ¿cierto? Entonces usted acaba de decir, las personas que tienen que salir. ¿Y qué son los que tienen que salir? Por ejemplo, el personal médico, ¿cierto? El personal médico tiene que salir porque el médico no puede decir que me quedo en casa, porque entonces ¿quién va a atender a la gente que se está enfermando? ¿Cierto? O atendiendo el resto de la gente que está enferma de otras cosas, porque no solamente la gente está enfermándose de COVID, o sea, las enfermedades siguen, ¿cierto? Todo el tipo de enfermedades siguen. Entonces, la clave está en que cuando analizamos el riesgo hablamos de posibilidades, pero cuando hablamos de peligro hablamos de probabilidades. Entonces, es mayor la probabilidad cuando yo estoy en primera línea, en este caso, por ejemplo, frente al COVID, como es el caso de las personas que tienen, digamos, que son personas de la salud, que están allá, ¿cierto? Que están allá recibiendo pacientes, atendiendo pacientes, todo eso. Los que realmente le toquen salir, ¿listo? Ahora, también hay una población que por su edad avanzada o por sus enfermedades de base, porque ya sufren de otras cosas, azúcar, hipertensión, bueno, todas esas enfermedades que pueden afectar ya a las personas adultos mayores, pues eso les aumenta la probabilidad de poder enfermarse, ¿cierto? Entonces, miren que cuando estamos hablando de peligro, estamos hablando ya de una situación que si lo hablamos en términos de porcentaje, yo diría que la posibilidad es cuando es inferior al 50%, ¿cierto? O sea, como que sí o no, ¿cierto? Todo depende de usted, de qué tan vulnerable salga pues allá a exponerse afuera en la calle. Y cuando hablamos de probabilidades, porque aún es superior al 50%, ¿cierto? O sea, cuando es más allá del 50%, hablamos de probabilidad. Cuando es menor al 50%, hablamos de posibilidad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo calculamos? Muy sencillo. Calculamos el riesgo de la siguiente fórmula. Amenaza por vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, por eso es que la amenaza es igual para todos. El COVID está allá afuera, ¿cierto? Allá está afuera. Pero si yo soy más vulnerable que cierta persona o viceversa, pues obviamente el riesgo es mayor. ¿Listo? El riesgo es mayor.
Ahora, vamos a entonces a ver un ejemplo de riesgo a la integridad física de las personas. ¿Listo? Tengo aquí este ejemplito. Dice aquí, cuanto mayor es la velocidad de circulación de un vehículo en carretera, mayor es el riesgo de daño. O sea, andar rápido en el carro significa que cualquier cosa pues, va a ser mucho más desastrosa que si usted fuera a andar a despacio. ¿Listo? Pues de riesgo para sus ocupantes. Mientras que cuando mayor es la imprudencia en el conductor, mayor es el peligro de accidente. Entonces, hagamos la claridad. Si yo voy en el carro rápido, ¿cierto? Rápido, porque voy en una carretera, por ejemplo, aquí en Colombia no hay esas carreteras que hay en Estados Unidos donde sí o sí se tiene que andar a 120. O sea, en esa carretera usted no puede andar a menos de esa velocidad. Son las famosas freeway, que son carreteras súper larguísimas, grandototas, como de 5 carriles, así como uno quisiera tener por acá de 5 carriles y usted anda, ¿cierto? Velozmente. ¿Pero por qué? Porque esas carreteras son para eso. Están diseñadas para que la gente pueda correr a grandes velocidades. Al contrario, andar a velocidades bajas puede generar un accidente. ¿Listo? Entonces, el hecho de ir rápido en una carretera que exige ir rápido, pues entonces significa que estamos ante un riesgo de daño. ¿Por qué? Porque pues existe la posibilidad de que pueda llegar a tener un accidente, ¿cierto? A tener un accidente. Entonces, eso es claro porque obviamente son aspectos pues, incluso técnicos que no dependen de mí, a no ser que no tenga pues al día la revisión del vehículo y todas esas cosas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años que una amiga mía, que los familiares vivían en Estados Unidos, contó que la hija murió desafortunadamente pues en un accidente porque iban en una carretera de esta rápida y muy adelante había un señor ya muy de avanzada edad, porque en Estados Unidos la gente de avanzada edad maneja bastante, o sea, manejan, no tienen como ciertas restricciones para manejar, y el señor le dio un infarto y murió en plena carretera y claro, pues eso generó un accidente gravísimo y ahí murió pues la hija de mi amiga. Entonces, obviamente, andar en esas carreteras a esa velocidad, pues el riesgo es mayor. Pero si yo ando con imprudencias, o sea, si yo sé que además que voy rápido, o puedo también ir despacio, o sea, pero el hecho es que sea imprudente, o sea, no pongo las direccionales cuando voy a voltear a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Freno de imprevisto porque pues metí mal el cambio, bueno, tantas cosas pueden ser, bueno, manejar con licor encima, o sea, estaba tomando y no fui consciente digamos, de la situación y me puse a manejar así tomado o incluso cansado. La gente también que conduce cansada es igual de riesgoso, ¿cierto? Es igual de peligroso que la gente que conduce con tragos, con haber tomado. O sea, es igual. El cerebro puede en algún momento generar un microsueño pues para descansar porque es que está cansado, o sea, está agotado y ese microsueño pues desencadenar, digamos, cualquier tipo de accidente. Entonces, cuando hablamos de que se le suma a la velocidad la imprudencia, ¿cierto? Pues entonces sí ya hablamos de un peligro, porque digamos que la probabilidad de que usted se accidente es muy alta, es muy alta, es muy alta. Incluso hay gente que dice, no, 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 yo tomado puedo, porque se conocen, dice, yo me conozco, yo sé muy bien. Pero miren que también tengo el caso de un amiguito mío, que este berraquito se puso a tomar un viernes por la noche, como hasta la medianoche, tomar ahí con unos amigos en la casa de él. No, en la casa de él, no, en la casa de otra persona. Se pusieron a tomar y él dijo, llegó un momento y dijo, no, no puedo tomar más porque entonces ya sé que no me puedo levantar, o sea, y además tenían que trabajar el otro día, no sé cómo me da cuenta. El hecho fue que decidió, en ese momento dijo, no, voy a ser prudente y me voy a quedar aquí. O sea, paró la tomada y se acostó a dormir. Y el otro de las 9 de la mañana salió, creyendo pues que estaba bien, ¿cierto? Y de camino pues para la casa un accidente y se asientó y se chocó y estuvo muy grave y todo el cuento. Entonces, es triste, ¿cierto? Que los efectos, en el caso del licor, tanto en el momento como al otro día, o sea, siguen igual de fuertes, incluso creería yo que es más peligroso al otro día porque la resaca del guayabo, ¿cierto? Pues puede ser, digamos, peor que en ese momento en el estado de alicolamiento en el que pueda estar. ¿Qué le salvó? Pues que obviamente como que no marcó pues alcoholemia, menos mal fue el solito que se accidentó, no generó ningún accidente con otra persona, porque eso sería pues gravísimo, afectar a alguien que sí va bien, ¿cierto? Que sí esté, digamos, bien y lleve ahí un imprudente, un loco, y se lo lleve por delante. Entonces, son situaciones que pueden llegar a presentar. ¿Por qué hacemos entonces énfasis entre la diferencia de ese riesgo y peligro?
porque en la auditoría nos podemos encontrar situaciones de riesgo, ¿cierto? Donde cabe la posibilidad de que eso llegue a suceder, como también podemos encontrar situaciones de peligro, donde literalmente ya estamos inmersos en una situación, digamos, muy grave y que toca ver entonces cómo hacemos para ajustarlo. ¿Listo? Ahora, miremos entonces aquí los riesgos y las amenazas. Dice, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que produzca un evento y sus consecuencias negativas. ¿Listo? Obviamente, pues siempre vemos un aspecto negativo de esa situación y es que esos riesgos pues van a llegar consecuencias que nos van a afectar. La amenaza es el fenómeno, ¿cierto? Actividad o condición que puede ocasionar daños a la propiedad, a la pérdida de activos, ingresos o capacidad de servicio, o sea, afectar todo eso que vimos al principio, trastornos sociales y económicos, entre otros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la formulita? La formulita para el riesgo desde la amenaza es probabilidad, ¿cierto? Por el impacto, ¿cierto? El impacto. Entonces, si por ejemplo ustedes, Dios no lo quieran, pero van por la calle y el ladrón coge y le dice, deme sus cosas, ¿cierto? Y usted le pasa la billetera o le pasa la cartera y usted dice, no, pues menos mal ahí no tengo plata, porque la acabo de entregar donde tenía que entregar o no he sacado toda el cajero, qué sé yo. Entonces, pues usted entrega su billetera y dice, llévese que no tengo plata, ¿cierto? Pues ahí digamos que obviamente la probabilidad de ocurrencia pues es alta porque se tiene ladrón ahí al frente, pero el impacto no va a ser tan alto porque igual no tenías mucho dinero. Pero si te pasa que la plata estaba ahí, ¿cierto? Todo el pago del mes estaba ahí en la billetera, o el dinero que acabas de sacar del banco, pues, de tus ahorros para comprar algo, también estaba ahí y se lo acaban de llevar, pues obviamente el impacto es mucho mayor. Entonces miren que las amenazas están, ¿cierto? Y yo digo que las amenazas están siempre ahí latentes, pero pues tenemos que mirar siempre no andar con tanto dinero en el bolsillo. Las empresas también dicen no podemos tener tanto dinero ahí en caja porque pues a mayor dinero en caja, pues mayor, ¿cierto? Mayor impacto en caso que la lleguen a robar. Bueno, son muchas cosas las que las entidades comienzan a ser conscientes de que no pueden exponerse a ese tipo de riesgo tan alto. ¿Listo? Un ejemplo de amenaza que pone en riesgo la integridad física, tenemos acá, es conducir en estado de embriaguez. Aumenta en un 69% la probabilidad de tener un accidente y perder la vida, ¿cierto? O sea, eso es una situación real, ¿cierto? Es una situación real. El andar así tomado, ya se ha analizado el asunto y se habla de que existe un 69% más. Necesitamos solamente un 1%, pero ya tenemos un 69%, que es bastante. Listo, muy bien. Vamos entonces ya a enfocarnos un poquito más en la parte pues como tal de la auditoría, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que es el riesgo inherente y el riesgo residual. Entonces necesito que porfa ustedes lean estas dos definiciones, ¿cierto? Y tratemos de dar un ejemplo donde se pueda llegar a presentar un riesgo inherente y un riesgo residual en las empresas. ¿Listo? Entonces nos tomamos 10 minuticos, son las 10:25, entonces a las 10:35 nos conectamos de nuevo. ¿Listo, niños? Listo, profe, gracias. Vale, nos vemos en 10 minuticos. 10:35 nos conectamos de nuevo. Chao. Bueno, Ya voy, continuamos. profe. Sí, por Ya favor. voy. Sí, está en el correo, todo bueno. Ya, riesgo inherente. Es el riesgo intrínseco de cada actividad sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía. Es propio del trabajo o proceso, que no puede ser eliminado del sistema, es decir, en todo trabajo o proceso se encontrarán riesgos para las personas o para la ejecución de la actividad en sí misma. Listo. Entonces, claramente el riesgo intrínseco, ¿cierto? No puede ser eliminado. O sea, está ahí, presente, ¿cierto? Y casi que tenemos que aprender a convivir con él. Listo. ¿Qué ejemplo consultaste? Profe, pues yo creo que en una empresa como puede ser un desastre natural, Un que desastre dañe las natural. cosas, que dañe las cosas. Pues es un riesgo que siempre está, ¿no? Un Ah, temblor y que dañe todo. sí, sobre todo si estamos en el Japón. Ah, bueno. Sí, sí, exactamente. Yo aquí les tengo un ejemplo siguiendo pues con el ejemplo de los carros, ¿cierto? Pero entonces viendo el de las empresas, miremos acá.
Entonces, si yo tengo un carro, un riesgo inherente, ¿cierto? Es un choque, una colisión, un volcamiento, ¿cierto? Eso es algo inherente. O sea, está ahí. Yo no puedo, o sea, yo no puedo, digamos así, dar certeza de que nunca voy a tener un choque porque incluso no depende de mí, también me pueden chocar, ¿cierto? Entonces, o que me puedan colisionar o que se pueda voltear, o sea, depende también de la velocidad y si es en una curva, qué sé yo, ¿cierto? Pero en las empresas, un riesgo que siempre está ahí, un riesgo que está, digamos, presente y que, digámoslo así, pues es complejo, o sea, que, digámoslo así, que todas las empresas siempre están como pendientes de eso, es, por ejemplo, en el caso del manejo de los recursos, por ejemplo, de la caja, de los dineros, ¿cierto? Las empresas siempre están, digamos que el dueño de empresa siempre está pendiente de la plata, ¿cierto? Porque existe el riesgo de que alguien llegue, ¿cierto? Y crea que eso es de él y se lo pueda llevar. ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo inherente, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos para evitar un riesgo de este tipo si siempre vamos a tener un riesgo de que nos roben, ¿cierto? Que lleguen. Pues entonces, procura no tener tanto dinero efectivo en la caja. Hay empresas que manejan cajas, o sea, tienen ventas de mostrador y la gente constantemente está comprando, está vendiendo pues ahí por mostrador. Entonces, tienen por políticas que cada cierta hora van y recogen todo lo que hay en la caja, dejan una base y siguen, ¿cierto? Y si antes de esa hora ya tienen suficiente dinero en la caja, entonces piden que les hagan un arqueo para llevarse la plata, ¿cierto? Y así no evitar de pronto que los roben y se lleven, digamos, toda la cantidad de dinero que estaba ahí. Por ejemplo, en los supermercados se utiliza mucho eso. En un supermercado siempre hay una persona que está pasando por cada caja, viendo cuánto hay y recogiendo, porque es un riesgo inherente el que nos roben, pero entonces, ¿cómo evitamos de que llegue a suceder y que nos llegue a impactar demasiado? Pues es mantener como poquito en la caja, mantener poquito en la caja, ¿cierto? Entonces, eso, los bancos también hacen lo mismo, los bancos constantemente están revisando cuánto tienen y tengo entendido que hay unos sistemas en los bancos que no le permite al cajero hacer más operaciones hasta que no lleve la plata a la bodega, ¿cierto? Y ustedes ven que cuando van a abrir la bodega, cierran el banco y todo el cuento, pues para evitar que alguien pueda entrar o salir durante el tiempo que la bodega está abierta. ¿Listo? Entonces, es algo bien curioso. Listo, muy bien. Miremos entonces acá el riesgo residual. Sigamos con Gloria. Riesgo residual. Es Sí, aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometida una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos, y un cierto nivel de confianza que se puede considerar diferente. suficiente, O aceptable. aceptable, ¿cierto? Que sea suficiente aceptable. Entonces, ¿qué ejemplo consultó de un riesgo residual en las empresas, Bonita? Pues, profe, a ver qué. Pues es que hay riesgos que usted por decir como cuando usted manda a arreglar algo, pero vuelve y se daña. O sea, usted lo arregla, pero vuelve y se le daña porque se le dañó. Es como algo así, es lo que entiendo, pero no sé darle el ejemplo, profe. No sabe el ejemplo. No. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, uno le pagan los riesgos y todo, pero, por ejemplo, sí, Bueno, te explico aquí lo siguiente. Siguiendo con el ejemplo del carro, ya tenemos un ejemplo de una empresa. Si usted se pone el cinturón de seguridad, ¿cierto? Pasa de un riesgo del 50 al 75%, ¿sí? O sea, si usted no se pone el cinturón de seguridad en un choque, ¿cierto? tiene más riesgo Usted puede salir despedida por el parabrisas, ¿cierto? E incluso muchas veces dentro, o sea, cuando hay colisiones, volcamientos dentro del carro, son las mismas personas dentro del carro las que afectan a las demás, pues chocándose entre ellas y pegando y todo el cuento. En cambio, si usted se pone el cinturón, ¿cierto? Si se pone el cinturón, digamos que aumenta, ¿cierto? Disculpe, pues lo vemos desde el lado contrario, disminuye el riesgo, ¿cierto? Y aumenta más la seguridad. ¿Listo? Entonces, poner el cinturón aumenta desde un 50 a un 75%, digamos, de la seguridad dentro del vehículo. Obviamente, pues, depende también del golpe, o sea,
esos cinturones también se rompen, también se dañan, ¿cierto? Es más, tengo entendido que, por ejemplo, hay personas que se ponen la chaqueta, se ponen chaqueta o se ponen de pronto algún tipo de saco, ¿cierto? Y se ponen encima del cinturón. Entonces, cuando el accidente es muy fuerte, la chaqueta o el saco lo que hace es como facilitar que la persona salga de adentro de eso. Entonces el cinturón no logra agarrar y entonces literalmente lo saca del saco, lo saca de la chaqueta, ¿cierto? Entonces por eso uno no debe utilizar ni chaqueta ni saco cuando se pone el cinturón de seguridad, porque entonces así no hay tanto agarre y puede evitar pues que usted, incluso hay cinturones de 2 y de 3 puntos, ¿cierto? Los de 4 puntos los que utilizan, por ejemplo, los conductores de Fórmula 1, que son cinturones de 4 puntos, o sea, que es agarrado usted de 4 partes. Y obviamente, pues ahí sí, imposible que usted se vaya para un lado, para arriba, para abajo. Entonces hay mayor probabilidad, ¿listo? De que salga, digamos, invicto de ese accidente. Aunque todo también depende, pues, de la situación. O sea, hay accidentes que sí son fatales. eh, y pues así se ponga cinturón y tenga airbag y todas las cosas, pues igual si es el momento de morir, se muere. Ahora, en las empresas dice aquí que implementado los controles. Entonces, si bien, dando el ejemplo que les dije ahorita de la caja, si yo tengo una caja de un mostrador que constantemente está vendiendo y el control que implementé es que cada hora voy y hago arqueo y recojo la plata que tiene y le dejo la base y sigo así, ¿cierto? O cada vez que llegue un tope, por ejemplo, de 5 millones de pesos, tiene que parar para guardar la plata, ¿cierto? Y eso puede llegar a suceder en 20 minutos, 10 minutos o en 45 minutos, ¿cierto? Entonces, yo establezco un control que es hacer recoger el dinero, ¿cierto? Hacer un arqueo cada hora o cada tanto, o sea, en tiempo y en dinero. Cada hora o cada vez que la máquina, la caja registradora figure que ya tiene mucho dinero, incluso se ve fácilmente porque cuando usted abre la caja, pues le salen los billetes así, ¡pum!, montados. Entonces, entonces ahí yo establezco un control. Pero desafortunadamente con ese control no se erradica totalmente el problema. No se radica, ¿cierto? Porque obviamente el riesgo siempre va a seguir, porque es que muchas veces el ladrón no sabe que usted le acaban de recoger la caja, ¿cierto? El ladrón no sabe él no sabe de pronto a qué horas es que usted va a ir a recoger el dinero en la caja, ¿cierto? O sea, el ladrón de pronto no está como, no siempre, digamos, tiene conocimiento de esa información. Entonces él puede llegar de todos modos y encontrarse con una caja vacía, o sea, una caja solamente con una base, con puras monedas y billetes sencillos para devolver, ¿cierto? Entonces, el riesgo existe, sigue ahí, ¿cierto? Logramos minimizarlo o mitigar porque obviamente él no se pudo llevar mayor cosa, solamente llevó la base o muy poquito lo que estaba ahí. Pero es un riesgo que queda aún así después de haber implementado los controles. Si fuera que el ladrón llegara y dijera, alto, manos arriba, deme todo el dinero que hay en caja, y diga, no, acaban de hacer el arqueo. Y, bueno, entonces vengo otro día que no le han hecho el arqueo y se vaya. Pues, o que el ladrón diga, ya hicieron el arqueo, ya no puedo ir ya, ¿para qué? ¿Cierto? O sea, obviamente ellos no saben. Entonces, incluso he escuchado que algunos ladrones cuando ven que no hay plata en la caja, entonces, o sea, arremeten con más fuerza, golpean a las personas, incluso les pegan tiros a las personas porque pues dice, ay, por no tener plata, entonces los matan, ¿cierto? O sea, cosas muy tristes como esas. Y obviamente pues eso es un riesgo latente pues que expone a toda la empresa. ¿Cierto? Incluso un amiguito mío que tiene una droguería, él sufrió un accidente, ¿ves? Sufrió un robo y el tipo, él reaccionó, obviamente pues fue ¿cómo se llama? Pues el instinto es reaccionar y el tipo reaccionó también dándole no sé cuántos disparos y lo tiene pues súper mal. Entonces son situaciones complejas y eso pues es una situación que lo mejor que podría hacer la empresa para evitar por completo eso es no manejar efectivo. Pero entonces dígame cómo un almacén que vende productos de mostrador que la gente va y compra ya, le dice, no aceptamos efectivo, solamente tarjeta o consignación. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice, ay, no, pues entonces no compro aquí y se va, entonces va a perder un cliente. Entonces miren que son riesgos que a veces tenemos que asumir, ya sea porque ese es nuestro modelo de negocio, así funciona nuestro negocio, o porque pues no hay otra forma, porque si no vendo de esa forma, pues no puedo vender. ¿Listo? En otros países, por ejemplo, en Y Estados eso Unidos. sería una muy buena opción, profe. Por ejemplo, unas víctimas directas también serían las personas que hacen domicilios. ¿Cuántos domiciliarios no los atracan en la noche para quitarle la plata? Mientras que si se pagara de otra forma, pues ya no habría manera de que el ladrón atacara. Pero entonces mire que el gobierno tiene que incentivar el uso, por ejemplo, del dinero plástico. Pero nomás ayer mi hermano Ujú. estaba abriendo una cuenta en Bancolombia
¿Y sabe cuánto cobraban la cuota de manejo? Que es que 12.000 pesos. Yo decía, Uy, tan no. descarados, 12.000 pesos por manejar una tarjeta débito, o sea, me parece un robo. Entonces miren Bancolombia que, es el más ladrón, profe. y fuera de eso también cobran el 4 por mil, o sea, te cobran el 4 por Ajá. mil, te cobran por todo, o sea, entonces mire que todas esas situaciones lo que hace es incentivar que la gente maneje efectivo. ¿Sí? Que maneje efectivo, porque obviamente el sistema bancario, el sistema financiero, no está, digamos, en la posición de decirle, venga, yo no le cobro tarjeta, no le cobro tarjeta, manejo de su tarjeta, no le cobro por nada. O sea, es Uno que por ellos, acá cada ratico escucha de que apuñalaron, golpearon sí, a un domiciliario, claro, porque entregan comida a altas horas de la noche y pues es un blanco fácil, por así decirlo. ¿no? O que le roben su moto, le roben las cosas. Es triste, pero bueno, yo creo que nos tocaría volver a nacer otra vez para cambiar todo eso en este país. Muy bien, miremos entonces ahora la gestión del riesgo. Bueno, hasta el momento ya tenemos claro los riesgos. O sea, en teoría, o sea, en resumen, disculpe, en resumen, todas las empresas están inmersas en riesgo. Algunas de pronto tienen riesgos más altos, otras tienen riesgos más bajos, pero todas están expuestas a algún tipo de riesgo. ¿Listo? Y el estar expuestas a ese riesgo exige que la empresa se, se apropie de los medios para entonces gestionarlos. Porque ya dijimos también que los riesgos no los podemos evitar, no los podemos eliminar, simplemente los minimizamos o, como dice acá, ¿cierto? Los mitigamos, ¿cierto? O sea, para que no sea tan duro el golpe. ¿Listo? Esa es como la situación. Entonces, vamos a hablar aquí un poquito sobre la gestión de riesgo. ¿Listo? Sobre cómo, siendo conscientes de los riesgos, qué hacemos para poder responder a esas necesidades. Dice acá, la gestión de riesgo es un proceso que promueve el logro rentable de la organización y el alcance de sus objetivos. Entonces, mire que el evitar que nos roben, el evitar perder plata, el evitar que se pierdan las materias primas. Ah, bueno, no vimos un ejemplo también que me hubiera gustado que usted le haya mencionado, es por ejemplo los inventarios. Yo creo que después del dinero, lo que más cuidan los dueños de empresas son los inventarios. Yo digo que un empresario está pendiente con un ojito de la plata que hay en la caja y con el otro ojito de los inventarios que están en la bodega. O sea, pendientemente, yo me acuerdo que yo trabajaba cuando estaba muy pelado en una ferretería y yo tenía un jefe que me decía, hey, nada, vaya cuente cuántos bultos de cemento hay. Entonces yo me iba para allá a la bodega y comenzaba a contar 1, 2, 3, 4, 5 y entonces llegaba y decía, hay tantos bultos de cemento. Ah, listo, perfecto. Bueno. Él hacía sus cuentas y se daba cuenta pues que estaban los que tenían que estar. Cuando un día no sé si ustedes han visto cómo se cuenta, o sea, cómo se arruman los bultos de cemento, ¿cierto? Se ponen así en filas, o sea, como en columnas, ¿cierto? Tantos, y uno cuenta cuántas columnas, cuántas filas y ya. Cuando entonces una vez yo quedé como con la duda, yo dije, ve, me voy a subir acá y voy a mirar desde la parte de arriba si efectivamente está lleno completo, pues todos los bultos de cemento. Y me di cuenta que en el medio pues de los bultos, de los arrumes de cemento, faltaban cementos. Entonces estaba echando en mi cuenta, porque yo lo que hacía era contar cuántas filas por cuántas columnas y listo, ¿cierto? Ahí decía, hay tantos bultos de cemento. Entonces, claro, cuando yo me asomé y vi que faltaban bultos en la mitad, o sea, en el arrume, en toda la mitad, yo decía, hacen falta ahí, digamos, una cantidad. Entonces yo le dije, jefe, mira que hacen falta, o sea, no están bien cuadrados. Y claro, era que nos estamos dando cuenta que el de la bodega estaba robando el cemento. Como él está en la bodega, entonces él lo vendía por atrás el cemento más barato, por así decirlo, y siempre nos tenía así engañados con la cantidad de los bultos de cemento. Y él de pronto controlaba el bulto de cemento porque el bulto de cemento era muy fácil pues de que lo robaran y además era muy costoso. Yo recuerdo que en ese tiempo, yo creo que hoy sí, hoy día sigue siendo costoso, pero en ese tiempo lo más representativo que había en una construcción era el cemento, ¿cierto? Entonces se cuidaba bastante, porque las varillas, pues eso es muy engorroso llevarse una varilla de 6 metros, eso es muy difícil, pues, o sea, muy complicado. Las pinturas también las controlaban, las pinturas también, pero como no eran tantas pinturas, más bien eran poquitas, pues era más fácil de controlar. Bueno, el hecho es que los inventarios también se controlan. O sea, el inventario se puede perder, se puede dañar, se lo pueden robar, o sea, pueden ser tantas cosas que le pueden pasar a los inventarios. Entonces, un riesgo inherente es eso, que el inventario se pierda, ¿cierto? Que el inventario se dañe, que el inventario llegue por la noche, coja patica y se vaya, ¿cierto? Y se pierda. Entonces, eso es un riesgo inherente. ¿Qué hacen las empresas para controlar los inventarios? Pues establecen una bodega donde no haya acceso a esa bodega, donde no puedan salir, digamos, los productos sin ningún tipo de revisión, sin, por ejemplo, la factura,
para dónde va, quién la pagó, de quién es esto, ¿cierto? Y obviamente después, aún así, de todos los controles que existen en las bodegas, porque incluso conozco bodegas donde los productos los les ponen una especie como de sticker o de, como una especie de etiqueta de radiofrecuencia, entonces ellos desde un sistema pueden ver dónde está ese producto, si salió de la bodega, o sea, si está todavía dentro de la bodega, si está, digamos, montado en una furgoneta porque la van a llevar para despachar, o sea, ellos pueden tener hasta ese nivel de avance tecnológico para decir dónde están mis productos. Las vaquitas, por ejemplo, les ponen en las orejitas esas etiquetas con radiofrecuencia, entonces simplemente un aparato lee dónde están las vaquitas, si están ahí. O sea, si no se han perdido, porque saben que las vaquitas se pierden, ellas comienzan a comer y se van y se van y se van, y alguien las encuentra pues, en la carretera perdiditas y dice, ay, se perdió la vaquita, entonces la monta y se la lleva y se la roban, ¿cierto? Pues, o sea, uno no puede tener niñeras para las vacas, ¿cierto? O sea, queda muy complicado tener una niñera para cada vaca, entonces sería muy costoso. Y así por el estilo, así por el estilo. Cada empresa tiene, digamos, su forma de controlar o de, digamos, hacerle control a sus inventarios. Y aún así, a pesar de que se controlan los inventarios, existen situaciones de que se pueden perder, se pueden dañar, bueno, puede pasarle cualquier cosa, ¿listo? Por eso ustedes ven que las vaquitas las marcan con hierro, con un hierro caliente, ¿cierto? Porque pues es muy difícil borrarle eso a una vaquita. Entonces, si una vaquita está por ahí con mi marquita, ¿cierto? Pero está en un dato de otra empresa, yo, bueno, ¿y qué hace mi vaca acá? Si esa marca está marcada con mi logo, ese logo es único, es para mí solamente. Me dice, ah, no, es que yo me la encontré por ahí perdida y me la traje para acá para que le hiciera acompañarme vaquitas. Pues no, obviamente me la robó. O sea, si usted sabe que esa vaca es mía, pues me la devuelve y punto. Tenemos pasa con los inventarios, ¿cierto? Entonces, hoy en día la tecnología ayuda bastante a controlar los inventarios. Ya hay ubicación satelital, ¿cierto? Para saber dónde están los productos en caso que los roben o se pierdan. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a hacer lo siguiente, niños. Vamos a trabajar aquí, ya para terminar, vamos a trabajar aquí con estas consideraciones. Necesito que ustedes me marquen si es falso o verdadero, ¿cierto? Cada una de ellas. ¿Listo? Y, y también vamos a responder esta pregunta, que si el contador público puede liderar un proceso de gestión de riesgo. ¿Listo? Partiendo de lo que hagamos entonces aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Es que ustedes saben que yo tengo que cortar la clase para poder el video procesarlo y luego subirlo pues a YouTube, que me toca subir el video ya después. Entonces yo por eso hago esos cortes para que no se me pierda la información. Vamos a dar solamente 5 minutos. Lo que pasa es que ahorita recibí una llamada y me quedé en la llamada y qué pena que se me pasó el tiempito de más. Entonces, vamos a darnos solamente 10 minuticos para responder a estas situaciones y para responder esta pregunta. Son las 11:09. Entonces, a las 11:19 nos conectamos de nuevo. ¿Listo? Y me dan entonces la respuesta de cada uno aquí de estas consideraciones, si ustedes consideran que son falsas o son verdaderas. ¿Listo? Entonces nos conectamos de nuevo. Listo, profe. 10 minuticos. ¿Listo? Vale, pues. Chao, niños. Listo, muy bien. Retomamos la clase. Comenzamos entonces aquí con las preguntas. Sí, profe. Muy bien. Vamos aquí con la primerita en la lista. Ah, Diana Marcela, tú comienzas. Lee primero, la primera Sí, consideración profe. y es falsa o La verdadera. primera. Bueno, la auditoría interna y la gestión de riesgos son procesos complementarios, ya que revisa que sean adecuados y suficientes. Pues para mí sería verdadero, profe. Listo, sí, tienes toda razón, es verdadera. Ya dijimos que como la gestión de riesgos, ¿cierto? Son de todas esas actividades básicas de la empresa que las vimos por acá al principio, que hablamos del desarrollo de los productos y servicios, del bienestar de los empleados, ¿cierto? De las amenazas de los bienes y los activos. Todo esto, ¿cierto? Todo esto también se evalúa en la auditoría interna, ¿listo? Pero obviamente desde un punto de vista financiero. ¿Ok? Muy bien, es verdadero. Digamos entonces, Gloria, la que sigue, por favor, léela y me cuenta. Dice, el proceso de gestión de riesgos no está en consonancia con las necesidades estratégicas y la política de la organización. Sí, ¿tú qué Profe, yo dices? esa puse que verdadera. ¿Por qué crees que es verdadero? ¿Tú sabes qué significa consonancia? No, Entonces, mentira, es que profe, ahí fue donde quedé, pero en cierta forma eso es entonces falso, porque no, él está es contra los riesgos, más no con la
con las políticas que lleve pues la empresa como tal. Ya usted es rockera, ¿sí ve? Usted tiene un ringtone de celular bien rockero. Sí, efectivamente esto es falso, porque dice el proceso de gestión de riesgo, ¿cierto? Obvio que sí, va de la mano de las necesidades estratégicas y de la política como tal de la empresa, ¿cierto? O sea, digamos que está alineada, ¿cierto? Va, digamos, parejo con las estrategias y las políticas de las empresas. Sino que hay empresas donde su estrategia es afrontar todo riesgo y su política es como que no ser consciente de los riesgos. Yo conozco muchas empresas también que viven como el día a día, por así decirlo, y no quieren como pensar un poquito más hacia adelante, o sea, no tienen una visión estratégica, sino que todos los días pues piensan entonces qué hacer pues para sobrevivir ese día. Entonces digamos que cuando usted está en una situación de esas, pues obviamente no le da tiempo para prever los riesgos, ¿cierto? O sea, como que bueno, si no sabemos ni cómo va a terminar el día de hoy, pues pensar en el día de mañana pues como complejo. Pero la verdad es que sí, o sea, debe ir de la mano, ¿cierto? Muy bien. Digamos entonces, am, Karen, la que sigue, porfa. Todos los riesgos significativos deberán ser identificados y tratados. Yo creo que es verdadero, profe. Todos los riesgos significativos deben ser identificados y tratados. Sí, efectivamente, eso es muy cierto, todos. Yo no puedo decir a esto sí, a esto no, ¿cierto? O sea, todos los riesgos deben ser identificados y tratados, porque muchas veces algunos riesgos pueden llegar a ser poco significativos, pero luego se convierten en bastantes problemas de cabeza. ¿Listo? Muy bien, sigamos entonces. Valentina, Señor, la que sigue, por favor. los controles son diseñados e implementados con el fin de mantener los objetivos del sistema de gestión de riesgo. Ujú. Mire que ya estamos hablando acá de un sistema de gestión de riesgo, o sea que ya Ujú. existen todos los elementos que están enfocados a gestionar ese riesgo, ¿cierto? Poder cumplir con todo eso. Entonces, ¿esto qué dice? ¿Eso es falso o verdadero? Para mí es verdadero. Listo, y para mí también. Dice, los controles son diseñados e implementados, o sea, deben existir controles. Ve, yo no estoy marcando las palabras claves aquí, ¿cierto? Deben implementarse controles. Controles son las respuestas a esos riesgos, ¿cierto? Entonces, ante una situación de riesgo, debe existir un control. Si no hay controles, el riesgo no está gestionado, o sea, cualquier cosa le va a servir. Muy bien. Valentina ya. Diana Carolina, Señor, la que sigue, por favor. se deben ejecutar planes para mejorar la gestión de riesgo y evidenciar un proceso apropiado en la organización. Sí. ¿Tú qué dices? Mm, planes. Verdadero, profe. Planes de mejora, ¿cierto? Planes de mejora. Esa es la Ujú, palabra y ahí clave. dice que se Planes de deben mejora. ejecutar. Sí, Ajá. exactamente. ¿Qué pasa? Si yo soy a cargo de la gestión de riesgo, mi gestión es exitosa, no en la medida pues que evite todos los riesgos, no. Porque pues hay muchas cosas que no se pueden controlar, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que desafortunadamente siempre van a estar ahí. O sea, lo que es el riesgo inherente, ¿cierto? Incluso aún así de haber aplicado algún tipo de control, pues siempre existe un riesgo residual, o sea, no estamos salvados del todo, ¿listo? Pero sucede que algo sí yo debo hacer sí o sí, sea cual sea, si son inherentes o son residuales, son los planes de mejora. O sea, ¿qué voy a hacer yo para mejorar esa situación? Porque obviamente en la medida que vamos corrigiendo desviaciones, corrigiendo, digamos, situaciones, digamos, que pueden llegar a generar más adelante un riesgo, o sea, que somos propicios a llegar a caer en ese riesgo, pues obviamente los planes es lo que me ayuda a mejorar la situación. Al punto que como cuando estaban chiquitos nos pegaban, que ya decían, ya no me dolió, no me dolió, ¿cierto? O sea, como que ya no le dolían los golpes de la mamá, ¿cierto? Entonces, los planes de mejora lo que hacen eso es ayudar a que ya no te duela, ¿cierto? A que si bien nos equivocamos o sucedió el evento adverso, pues ya no nos duela, ya no nos afecta financieramente, porque ya estamos preparados para esa situación. Pero si no hay planes de mejora, todo nos va a doler y nos va a doler muchísimo, ¿cierto? Incluso en algunas empresas puede ser sinónimo de que se acabe la empresa. Yo asesoraba una cooperativa donde, no sé si les conté eso, pero pues en esa cooperativa era una cooperativa de trabajo asociado y ellos lo que hacían era descargar, digamos, se descargaban insumos a una empresa.
a varias empresas, pero en esa particular estaban descargando unos bultos, no me acuerdo de qué, y tenían que meterlos en un rodillo sin fin. En un rodillo sin fin es como una especie como de rodillo gigante en el suelo donde se va metiendo esos bultos y va triturando todo ese proceso, todo eso y lo lleva hasta otro lugar, ¿cierto? Lo transporta hasta otro lugar. El hecho es que ese día ese rodillo sin fin se atascó y uno de los trabajadores de esa cooperativa comenzó a empujar con el pie el bulto del rollo sin fin, pues se le fue el pie y el rollo sin fin le cogió el pie, ¿cierto? Entonces, cuando fueron a analizar qué es lo que había pasado, se dieron cuenta que el señor no tenía puestos los zapatos que la cooperativa le había dado, que eran especiales, esos de punta, de punta metálica, sino que tenía unos tenis normalitos. Entonces, claro, eso le cortó el piecito. Profe, Dime. uno qué debe de hacer cuando la persona, por ejemplo, ¿Desde un luego? ejemplo, yo no conozco al señor, Sí. donde el señor se le haya dado la implementación pues de seguridad y todo eso, pero él se niega a utilizarla, hay uno que Exactamente, hace. entonces a eso iba, a eso iba. Entonces analizaron por qué el señor no tenía puestos los zapatos si se le habían entregado. Entonces la cooperativa tenía las pruebas, por ejemplo, las formas que ellos firman cuando les entregan los implementos, el aceptar las instrucciones donde dice que deben ser utilizados, deben ser puestos, ¿cierto? Siempre que va a trabajar, todo eso, la empresa tenía la evidencia, ¿cierto? De que había cumplido con entregarle al trabajador y darle las instrucciones. O sea, en pocas palabras, no somos la mamá de ese trabajador para decirle cómo tiene que, o sea, cómo vestirse, ¿cierto? Pero sí la empresa incumplió en algo. Esto era algo muy repetitivo, o sea, siempre se veía, ¿cierto? Se veía que a veces iban y no llegaban incluso hasta tomados del día anterior, ¿cierto? O llegaban tarde a trabajar, no llegaban con el uniforme, o sea, eso era una cosa maluca porque la pobre CISO de esa empresa, eso parecía la mamá de los pollitos regañando a todo ese mundo de gente pues para trabajar. Y este señor en particular era un tipo grandísimo, ¿cierto? Que uno decía, bueno, imagínate, pues, y jovencísimo, tenía apenas como 20 y pico años y quedó ahí con un piecito mocho por eso. En todo caso, ese piecito mocho le costó como 400 millones de pesos a la empresa, porque obviamente la ARL se lavó las manos y dijo, yo ahí no tengo nada que responder, eso fue negligencia de la empresa, porque la empresa tiene que ser estricta. Debe ser tan estricta que si un trabajador no llega con el uniforme, con sus botas, con todos sus implementos, no puede entrar a trabajar. Así de sencillo. Y como no trabajó, se le descuenta ese día. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo tengo un trabajador que no cumple con las medidas de bioseguridad y con esos elementos de seguridad, se le notifica y puede ser hasta una causal para despido si lleva 3 veces haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, como medida inicial, no puede trabajar. No, qué pena, pero usted no puede entrar a trabajar hoy, le toca devolverse para su casa, toca buscar a alguien que lo reemplace, ¿listo? Porque es mayor su seguridad que pues cumplir con la actividad, si, digamos, sin los elementos de bioseguridad, y más cuando la empresa se los dio. ¿Sabe por qué no le ponían las botas? Que porque eran muy pesadas. Él decía que eran muy pesadas. Y eso que era un tipo, como te digo, grandotote, pues que pues uno dirá, pues tan grande, ¿por qué se queja por botas pesadas, cierto? Si obviamente no calza 39. Entonces, en todo caso, el hecho fue que eso le ocurrió. Y fuera de eso, como eso sucedió en una planta, en una fábrica muy importante, ¿cierto? Esa empresa era solidaria con la empresa porque obviamente la empresa tampoco permitió haber dejado entrar a esas personas a trabajar sin los elementos de bioseguridad, porque todo eso sucedió dentro de la planta donde yo estoy contando que estaba funcionando el rollo sin fin. Entonces, ¿qué pasó? La empresa, obviamente es una empresa con mucha plata, una empresa muy grande pues de aquí de Colombia. Y esa empresa cogió y le dijo, listo, yo le pago el piecito del señor, pero hasta aquí llegó nuestro contrato que teníamos con ustedes. Me consigo otra empresa de estibadores que me hagan este trabajo. Y esa empresa, el único cliente era esa. O sea, la cooperativa, el único cliente que tenía era eso. Entonces perdió todo. Y entonces la cooperativa se acabó. Se acabó en cuestión de nada, le cuento. Entonces Qué rabia. fue muy triste por un piecito, pues ahí fue todo el cuento. Se ganó la Sí, multa, se negligencia. perdió el cliente, ¿cierto? Y la cooperativa se acabó. La cooperativa se acabó. Entonces, ahorita, si tú estás si tú implementas un control, ¿cierto? Que es ponerse botas, las botas que le entregamos, ¿cierto? Y usted no las pone, lo manda para la casa. Así de sencillo, lo manda para la casa. Sí, es que mira que, por ejemplo, Y le descuenta el día de trabajo porque no lo trabajó, se lo descuenta. acá en la finca pasa algo pues parecido. Acá están instalando unos hilos Ujú, para el proceso del café y son unos hilos demasiado grandes, estamos hablando de muchas arrobas de café. ujú. Y resulta que las personas que están haciendo eso, la mayoría pues son personas de acá del campo, y se niegan a utilizar los cascos.
el ingeniero dice, no, tienen que utilizar los cascos, vea, que no sé qué, porque hay que hacer huecos y todo eso. Bueno, son una cantidad de procesos que se deben hacer y se niegan a utilizar esas cosas. Entonces yo siempre he pensado, bueno, y a esa gente le llega a pasar algo y hay que... Claro, son Sí, responsables tanto ustedes por ser dueños del silo, ¿cierto? Como la empresa que te está haciendo está construyendo ese silo. sí, Sí, eso es muy, muy delicado, eso es muy delicado. Y además, pues, imaginémonos de la siguiente forma. Pensemos de la siguiente forma. Yo tengo un amigo que trabaja en un banco y ustedes saben que los bancos van uniformados, o sea, muy cachaquitos y todo el cuento. Y él, pues, ajá. despistado, se puso la corbata que no era ese día. O sea, la corbata era rosada y se puso una verde, qué sé yo, ¿cierto? Cuando llegó, tú sabes que la gente que trabaja en el banco llegan como media hora antes de que se abra pues la puerta, ¿cierto? Cuando llegó y vio que todos tenían la corbata de color distinto. Y él dice que, ay, la corbata. Pues ¿sabe qué dijo la jefe? Se devuelve por la corbata. Tiene 10 minutos para llegar a su casa, cambiarse la corbata y llegar. Porque si usted no llega a cierta hora, no puede entrar y le toca entrar ya con la gente, o sea, con el público. O sea, la puerta del banco se abre hasta tal hora, se cierra, están ellos adentro, se preparan todo pues para atender al público y luego vuelve a la puerta, entonces se abre cuando ya sea hora pues de atender al público. Entonces le dijo, usted tiene 10 minutos para ir a su casa y cambiarse. Si no llega con la corbata en ese tiempo, le toca esperar ya a las 8, o sea, la hora que usted hable normal, para que entre. Y obviamente usted va a entrar con la gente y, va a tener, y no puede estar a las 8 en punto teniendo las personas. Y se gana su memorando. Imagínate, pues, una corbata, todo lo que le generó. Y le tocó correr a las carreras, llegar a la casa, coger la corbata, volverse otra vez, ¿cierto? Y entrar antes de que cerraran la puerta y pueda atender a las personas. Si no, si hubiera ganado su memorando. Imagínense si no ganó su memorando por una bobada de esas, por una corbata. Pero pues esa es la imagen de la entidad. Entonces no puede verse afectado por una corbata distinta, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa. Entonces ahora si eso lo hace en un banco con una corbata, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no hace lo mismo con un trabajador que estamos cuidando la salud y la integridad de él? O sea, es que le cae algo en la cabeza y ahí queda, ¿cierto? Y ahí queda. Entonces es bien Sí, curioso la situación. Entonces mi recomendación es que haga cumplir. Haga cumplir, o sea, que sean de finca sí, o que sean de sino que dónde. la gente pues como lo ve, o sea, yo he sufrido mucho por eso, porque pues como uno lo ven a uno que es mujer y dos joven, entonces hasta qué vas a ver, usted como que ahí sí, bueno, sí, no le ponen como mucha atención a lo que uno alega y les dice que el casco y todo eso, pero pues a la hora del test la gente no hace caso. Ok, listo. Bueno, sigamos entonces. Valentina, la última, por favor. Deberá enfocar solo en el aseguramiento de riesgos significativos del alto impacto. ¿Por qué crees? Verdadero, profe. ¿Por qué crees que es verdadero? Porque sí. Tira, no, profe, porque ahí dice, se enfoca en los riesgos significativos del alto impacto. Dice acá, se deberá enfocar solo en el aseguramiento. Es que te marqué esta Bueno, para ver qué cara hacía, porque es que me están respondiendo así porque sí, el no porque no. ¿Listo? Ojo pues con eso, ahorita. ¿Listo? El aseguramiento, ¿qué significa aseguramiento? ¿Qué te suena a ti que es aseguramiento? No me digan que están seguros. Valentina, señor, te estoy preguntando que qué es aseguramiento. em, aseguramiento. Sí. Pero este tan buena gente. Por eso, aseguramiento no es asegurar. Ojo pues con eso. ¿Qué es aseguramiento? Es, puede ser protección. Más Ok. o menos. No, o sea, si yo bueno, te lo voy a plantear de la siguiente forma, ¿cierto? Estamos hablando de riesgo, ¿cierto? ¿Usted Sí. cómo me puede, es que si digo la palabra, yo le estoy dando ya la respuesta. Ay, bueno, ya. Le explico entonces. Muchas veces cuando estamos haciendo la auditoría, yo le pregunto a usted, bueno, ¿usted cómo se da cuenta de que este control se está siendo implementado? Entonces usted me dice, ah, sí, claro. Por ejemplo, en el caso de las personas que le conté ahorita de la botica, desde el pie, ¿cierto? Dice, no, claro, a los trabajadores les damos botas con punta metálica, le damos casco y le damos una capacitación sobre pues, el manejo que tienen que tener de seguridad pues, acá en la empresa. Y usted dice, ah, qué chévere, no, me parece genial, ¿no? Sí, y efectivamente usted los ve ese día con las boticas y con el casquito y con todo, ¿cierto?
Pero sucede que eso en ese momento no me da la certeza de que realmente la actividad se está haciendo. No. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no es prueba de que realmente, o sea, el que yo lo vea ese día, no es prueba de que realmente eso sea una política y que efectivamente sea un control que se está estableciendo. Eso no es prueba. O sea, que yo vaya ese día y vea a todo el mundo con casco y con boticas y con todo ese cuento, no me da certeza de que realmente sucede. Usted me tiene que mostrar evidencias, evidencias. Entonces, ¿cuál es la evidencia que usted me da? La evidencia, por ejemplo, está en que existe un documento donde yo le hago entrega a cada trabajador de su casco, de sus botas, de sus implementos de seguridad, ¿cierto? Y él me firma que aceptó, ¿cierto? Lo recibió. Evidencia es que usted me muestre que ha hecho capacitaciones, actividades de talleres para explicar a la gente cómo lo utiliza, por qué es importante la seguridad y la salud en el trabajo, y me muestra las evidencias, listados de asistencias, videos, fotos, todo eso. Entonces, cuando hablamos de aseguramiento, estamos hablando de las evidencias que existen, ¿cierto? De que eso como tal se está aplicando. No es solamente lo que vea, porque en muchas partes dicen, vea, mañana viene el ASISO, mañana vienen de la ARL, mañana vienen a hacer inspección en la obra, todo el mundo se pone el casco, todo el mundo se pone las botas, o sea, todo el mundo aparente que estamos bien, pero mentiras que no existe como tal esa cultura o esa situación que se está verificando como una actividad de control. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de aseguramiento, estamos hablando de las pruebas. O sea, que la prueba es irrefutable, que usted tiene, o sea, tiene total certeza que realmente esa situación existe. ¿Listo? Que esa situación existe como tal. Entonces, eso es. Entonces, dice, se deberá enfocar solo en el aseguramiento, o sea, solo en las pruebas, ¿cierto? De que existen riesgos significativos de alto impacto. ¿Listo? O sea, nos enfocamos en que esto y obviamente pues casi todo es significativo, esa es la verdad, casi todo. Eso se pinta con una matriz de colores, verde, amarillo, rojo, y pues casi todo está en rojo, porque pues todo es de alto impacto, o sea, uno tiene que ser como muy consciente de que todo puede llegar a ocasionar grandes impactos. Una que otra cosa pueda estar en amarillito y pues hay cositas muy pequeñas que están en verde. ¿Listo? Pues si queremos ser realistas, porque si no queremos ser realistas, pues sencillamente no, pitamos todos en verde y decimos, aquí no hay nada, aquí no pasa nada, aquí todo esto es paz y amor, esto aquí nunca llega a haber, digamos, llega a existir ningún riesgo pues materializado. ¿Ok? Listo, muy bien. Sigamos entonces. Julianita, ¿el contador público puede liderar un proceso de gestión de riesgo? ¿Tú qué crees? Que tú Profe, eres para mí sí, siempre y cuando tenga el conocimiento como para desarrollar el proceso sí, el proceso dentro de la organización, profe. Sí, dice, vea, más allá de que sea un contador o cualquier profesional, dice que debe ser una persona con enfoque integral. ¿Listo? O sea, ese conocimiento del que tú hablas, ese es el enfoque integral. O sea, conocer de los riesgos, conocer de esa situación que se presenta. Si hablamos de seguridad salud en el trabajo, si hablamos de, por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa que es industrial, pues tengo que saber muy bien de eso, ¿cierto? De masas, de temperaturas, ¿cierto? De fuerzas, todo eso. O sea, aunque la lógica me dice que puede hacerme daño y que no puede hacerme daño, ¿cierto? Pero pues obviamente ese es un enfoque integral, ¿cierto? Si voy a trabajar, por ejemplo, en una empresa, en una oficina, pues también conocer qué tipos de riesgos se llegan a presentar ahí. No solamente el riesgo es físico, también tenemos claro que no solamente es físico. Ya dijimos que era, aquí lo vimos en la primera parte, dijimos que era también desarrollo de las actividades de los productos y servicios y también la pérdida, la amenaza de los bienes y los activos, ¿listo? Sino que es muy común aquí, en esa parte, bienestar de los empleados. Es muy común hoy en día, o sea, está de moda hablar de seguridad, salud en el trabajo, pero no solamente son los riesgos que existen. Dice, y que sea capaz de monitorear, ¿cierto? Si usted es de las personas que todo le pasa por delante y no se da cuenta de nada, no sirve para liderar un proceso de gestión de riesgo. Hay que estar muy pendiente, monitoreando efectivamente tanto el volumen como la complejidad de los riesgos de la empresa, ¿cierto? Cuando hablamos de volumen, pues obviamente, pues si es muy grande la empresa, pues van a ser mayores los riesgos. Si hablamos de, si la empresa trabaja cosas muy complejas, muy especializadas, pues también van a ser más, así de complejos y especializados van a ser los riesgos que presentan. ¿Listo? Entonces, le cuento que esta tarea de la gestión de riesgo es muy interesante, es el nuevo enfoque que tiene la auditoría, ¿cierto? La auditoría basada en riesgos. Y pues vimos muy poquito, pero de todos modos hay un foro, hay una actividad
que en este caso dice que vamos a leer un documento que dice auditoría basada en riesgos en la práctica. Vamos a participar del foro, como siempre. Espero entonces debate esta semana y la que sigue, pues para que por favor no dejemos la última semana. O sea, yo no quiero que la próxima semana, o sea, a última hora estemos haciendo las actividades, ¿listo? Sino que efectivamente con tiempito hagamos la participación para que pueda haber debate, para que ustedes puedan hacerle comentarios a sus compañeros y viceversa. Pero si todos dejan para última hora hacer el foro, pues no va a haber debate porque no va a haber quién con quién, ¿listo? Entonces, ojo con eso porque esta vez voy a calificar más, es el debate como tal, o sea, los comentarios que usted le hacen a sus compañeros, que como tal la apropiación, la respuesta que ustedes den en el foro, ¿listo? Voy a tomarme estos últimos 20 minuticos para calificar. Voy a calificar lo que tenemos hasta el momento. Entonces, por favor, ya si quieren la tardecita, revisen entonces las notas, revisan entonces cómo va y ya saben pues que juiciosos. Esta es la clase 7, ya con esta nota terminamos el segundo 25 y ya nos queda solamente la nota de la clase 8, que es esa solita, es una sola nota como tal del tercer 35, del tercer 25 y ya se acabó entonces nuestro curso. ¿Listo, niños? Entonces, quedamos así entonces. ¿Alguna duda, Listo, alguna profe, inquietud? muchas gracias. ¿Todo bien? Listo. Entonces nos vemos pronto, niños. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias.